Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. En este video vamos a trabajar un poco con el tema del diseño de la información y especialmente les voy a presentar el diseño de unos tipos de gráficos estadísticos que son los más comunes, pero que muchas veces se ven mal diseñados. Así que vamos a ver en qué casos se diseñan, qué son cada uno y por supuesto, viste, con ejemplos que me encanta traerles y que voy recabando para poder compartir. Así que bueno, genial que estén ahí, vamos directo al contenido y bueno, espero que te guste y que te divierta. Bueno, antes que nada vamos a agradecer a Adrián Castellanos un mensajito que me envía desde Trujillo, Venezuela. Él está comenzando a estudiar, bienvenido Adrián al canal, me alegra, dice que le están ayudando los videos, que apenas está empezando y bueno, genial, me alegra por supuesto que estés ahí y que te sirva todo el material de este canal. Bueno, primero, la presentación visual de datos, específicamente los gráficos estadísticos, ya que estamos hablando de diseño de información, transmite una apariencia de neutralidad científica que no es tal. Esto se los traduzco. Digamos que cuando uno ve gráficos tiende a creer más en la información, ¿no es cierto?, que se está expresando en esos gráficos. Ahora yo abriría el ojo y pensaría que no siempre es veraz lo que se pone, aún en los números. Pero, por supuesto, claro, la idea, digamos, un poco de darle ese aire científico al enunciado, es muy común y se usa mucho este tipo de gráficos estadísticos. Pero bueno, ojo porque la neutralidad no existe, siempre hay una manera de mostrar las cosas que tiene que ver con lo que se piensa de ellas. No se puede evitar eso. Así que bueno, vamos para adelante habiendo aclarado este asunto, ¿no? Muy bien, fíjense por ejemplo la importancia que se le da a los números en un gráfico como este y hay muchos gráficos y muchas noticias que hablan de los números, como si los números nos dijeran la verdad, entre comillas, de los hechos, ¿no? En este caso los números de la leyenda de Roger Federer, bueno, fíjense cómo todo el gráfico está planteado, acá les marqué, desde el título se habla de los números y todo el gráfico está planteado en función de los números. Por supuesto que muchas veces los números hablan concretamente y bastante, digamos, singularmente de la realidad. Pero digamos que me parece que es interesante que observemos el uso de números, sobre todo en los medios, ¿no? Bueno, ¿qué son los gráficos estadísticos? Esa es la pregunta. Son una representación visual de una serie de datos estadísticos, numéricos, matemáticos, ¿no? Y es importante que conozcas de qué manera se realizan, sobre todo si te interesa la comunicación visual, ¿no? Estos gráficos estadísticos traducen los datos numéricos a elementos visuales. Por lo tanto, tenés que conocer, para poder hacerlos bien, elementos visuales básicos y también esto que te voy a comentar ahora sobre diseño de información para poder hacerlos correctamente. Bueno, el diseño de información le agrega una mayor atención al aspecto visual de los datos que se brindan para hacer que la gente en general los capte, ¿no?, y los comprenda, para informar a la gente y también para hacer que piense determinada cosa u otra, para, digamos, convencerla de determinada cosa u otra. Así que bueno, es interesante, el diseño de información es un área muy interesante del diseño, así que bueno, vamos a trabajar en ella. Bueno, esto es clave. Cuando vos tenés que hacer gráficos estadísticos, el tipo de información que tenemos configura el diseño del gráfico. Entonces, vos cuando te sentás con un tipo de información que te dan para trabajar gráficamente, tenés que pensar hasta qué punto eso lo podés traducir a un gráfico. ¿Y qué tipo de gráfico sería? Así que vamos a ver en este video qué tipo de gráfico le correspondería a la información que tenés para diseñar, ¿no? Eso es importante que lo sepas, porque la cuestión no es al revés. O sea, no es que yo tengo ganas de hacer un gráfico de tortas, entonces supedito la información que tengo que comunicar y la fuerzo a que entre dentro de un gráfico de tortas o de barras. No, es al revés. Según la información que yo tengo, es el tipo de gráfico que tengo que hacer. Y bueno, y lo otro que decimos es que la mirada, el enfoque que uno tiene sobre las cosas, sobre la vida,
la línea editorial, en el caso de un medio, de una publicación, configuran el diseño gráfico y esto es inevitable. Es importante que vayamos perdiendo la ingenuidad. No hay una sola manera de hacer las cosas y un simple cambio de tamaño de cuerpo tipográfico modifica la idea de una realidad o de una cuestión que vos mostrás en un enunciado. Así que estas dos cosas son importantes. Bien, yo acá te muestro una tabla bien grande de una serie de gráficos estadísticos que hay más, ¿no? Por supuesto. Pero en este primer video vamos a ver estos primeros cuatro, la tabla, el gráfico de fiebre o línea, el gráfico de barras y el gráfico de tortas o áreas. Y va a haber otro video que se llama diseño de información, que tenemos a los Simpsons en la tapa, que tiene el diagrama de flujo, los organigramas y el mapa conceptual. Y después, por ejemplo, hay un conjunto más enorme de gráficos estadísticos según lo que se quiera mostrar, que te pongo acá por si te interesa seguir con el tema. Bien, vamos con el 1, porque son 4 los que vamos a ver con su definición y con algunos ejemplos. El 1 es la tabla. La tabla es el primer gráfico más básico que uno aprende a hacer cuando estudia. Es el primer escalón en las formas de representación del diseño de información. Una tabla, por ejemplo, como la que vemos acá, es una matriz de valores que se presenta de una manera tabular, por eso se llama tabla, ¿no es cierto? Y tiene filas horizontales y columnas verticales. Esto lo conocemos todos, pero no es tan simple de hacer y no se aplica en todos los casos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un par de tablas nutricionales que son muy comunes de encontrar en los envases de alimentos. Las tablas son para establecer correspondencias entre elementos, ¿no? No hay que hay que cuidar muchísimo que se logre establecer esa correspondencia. Una cosa corresponde a la otra. Por ejemplo, grasas, tanto. Ese tipo de correspondencia tiene que estar bien clara visualmente, ¿no? Que no haya errores. Una tabla que está bien hecha guía los ojos del lector de un elemento hacia otro, ¿no es cierto? Permitiéndole que encuentre lo que busca. Podemos usar colores, como se ve acá. Podemos usar tipografías en bold, como se ve acá. Podemos incluir barras más pesadas para separar ítems. Tenemos que buscar de qué manera una tabla logra su objetivo, que es informar correctamente a las personas. Fíjense lo que pasa acá, que era lo que no pasaba en la anterior. Una cantidad de información enorme, es difícil encontrar las correspondencias a nivel horizontal, se han separado mucho las columnas, queda mucho aire entre las columnas, entonces, ojo porque a veces lo que hay que hacer no es una sola tabla, sino dos, según el tipo de información que tengas. Tenés que tratar de reducir la cantidad de información y solucionar gráficamente por ahí, no solo con una tabla, sino con dos, como te digo, ¿no? Bueno, veamos ejemplos acá que están mal resueltos, algunos errores muy comunes, ¿no? Por ejemplo, incluir en una tabla colores de alto contraste, ¿no? Hay que ver hasta qué punto funciona, porque vibra mucho para la visión una tabla tan compleja, ¿no? Con tantos elementos. No incluir líneas en una tabla, como pasa con esta información nutricional que fotografié en un alimento, no incluir las líneas separadoras de la horizontal no ayuda tampoco a la lectura. También tenemos acá unas tablas que corresponden a un almanaque y hay que ver hasta qué punto innovar. Realmente hay que cambiar la forma usual de los almanaques que ya conocemos, que ya utilizamos. Eso habría que pensar. Son tablas reconocidas. Y acá lo que tenemos es una tabla que tiene unos elementos decorativos que son los huesos que comería un perrito, pero la verdad es que se complica cuando uno le agrega elementos decorativos a una tabla que buscan tener una función simbólica, ¿no? Entonces, hay que cuidar el asunto de la tabla, que parece tan simple, pero no lo es. Bueno, fíjense acá, tablas con sin líneas separadoras, como sucede acá, con muchas columnas, es difícil encontrar la información y a veces sucede, no sé si te ha pasado alguna vez, que tenés que poner una regla o algo que te permita leer la tabla. Entonces lo mismo sucede acá. Verticalmente está bien resuelta, pero horizontalmente es difícil leerla.
Y este es un ejemplo donde alguien ha creado una tabla, pero resulta que hay casilleros inútiles. O sea, una tabla se supone que debe usar de manera completa y correcta todos los casilleros. Muy bien. Existen para hacer tablas un conjunto de variables gráficas que puedes tener en cuenta. Los filetes o calles, ¿no es cierto?, que separan las filas, las columnas o las celdas. ¿De qué grosor van a ser esos filetes? Es importante, de qué color, la altura y ancho de las filas y las columnas, tenés que ir graduando para que todo te quede sumamente organizado, tenés que usar grillas bien rígidas, bien cuidadosas, ¿no? Acá importan muchísimo los detalles y los milímetros, el color de las celdas, de las filas, las columnas y de los filetes, fíjate muy bien en los colores no cumplen tanto una función decorativa como una función digamos, pragmática, ¿no? Son útiles, hay buen contraste, separan los elementos. Eso es muy importante, que los colores sirven para informar. El tamaño, el estilo, la alineación y la fuente del texto. Bueno, si vas a hacer una tabla que va a tener un cuerpo tipográfico pequeño, cuidado con el cuerpo tipográfico, ¿no es cierto? Eso es muy importante, usar, bueno, una sola familia tipográfica buena es suficiente. La diferenciación y la disposición de los rótulos de la tabla, el ordenamiento de datos ascendente y descendente, cómo se tiene que leer esa tabla, cómo buscas vos que se lea, tener en cuenta la lectura, el orden de lectura tradicional occidental, que es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? No podés inventar nuevas maneras de leer a partir del diseño de una tabla que tiene que cumplir su función rápidamente. Bueno, vamos al 2, el gráfico de fiebre o de líneas. En el gráfico de fiebre o de líneas se usan ejes de coordenadas, ¿no es cierto? La Y y la X son las coordenadas tradicionales y sirve este gráfico para representar una secuencia de valores que varían en el tiempo, ¿sí? Los valores que se ubican en una matriz, ¿no?, están organizados por dos ejes, como ves acá. Por ejemplo, esto habla de las precipitaciones anuales, de cuánto llovió en un año, y acá tenés los milímetros de lluvia y los meses en los cuales llovió, ¿no es cierto? Los puntos se unen con una línea. Bueno, fíjate acá algunas maneras de resolver que no estarían tan ajustadas. Si vos le agregás algún volumen a esas fiebres, a esas líneas, se complica la lectura, ¿no es cierto? O le agregás volumen, entonces se complica la interpretación de los datos. Y si además tenés tantos datos que mostrar y tantas líneas que mostrar como pasa con este gráfico, bueno, eso la verdad es que es un exceso de elementos y no colabora con la interpretación del gráfico. El 3, el gráfico de barras. Las barras, bueno, el gráfico de barras también se trabaja con dos variables, ¿no es cierto?, y una cantidad, y permite la comparación entre unidades. Este es un gráfico de barras clásico. Es correcto separar las barras por colores también, y las barras presentan el mismo ancho, pero lo que cambia es el alto. Eso es muy importante. No te equivoques y no cambies el ancho de las barras, porque entonces vas a generar confusión. Las barras se rotulan y sus longitudes se complementan con valores numéricos, como se indica acá, y parten de una misma base fácil de reconocer. Yo tengo que reconocer el espacio en donde están las barras para poder interpretar rápidamente los datos. Este es un gráfico de barras muy antiguo, de 1786, de William Playfair, que se los pongo acá como un extra. Bueno, veamos gráficos de barras. En este caso es la población mundial por países, pero fíjate estas barras verticales, como acá se empiezan a ver tanta cantidad de países y la diferencia entre una barra y otra casi no se distingue, ¿no? Es muy poquitita la diferencia y uno no puede captar en semejantes cifras de población mundial los valores entre estos países. Entonces habría que ver hasta qué punto esta información no convendría ponerla de otro modo. Realmente a veces se hacen gráficos cuando el tema se puede solucionar con un texto, y eso está mal. Si vos podés escribiendo o con una tabla solucionar un tema, no es necesario que hagas barras, que después no se identifican y no se distinguen unas de otras. Se tienen que diferenciar, ¿no?
Fíjate si te toca hacer barras verticales o horizontales, fíjate cómo se interpreta mejor el dato porque podés hacerlas y evaluar qué te conviene más. Estas son otras barras, fíjate que acá las barras van hacia arriba, pero también puede ser que los valores bajen y sean negativos, ¿no? Y eso también sucede en estas barras que también hablan del crecimiento poblacional del mundo y también de América Central, ¿no? Es un ejemplo para que veas que en este caso, bueno, se distingue bien los tamaños de las barras, pero en este caso bajan y son negativos los valores. Bueno, acá lo que tenemos es otras barras que a su vez incluyen otros indicadores, como ves acá, y por eso se han pintado las barras de colores. Esto hay que tratar de incluir la menor cantidad posible de información, porque ahí se complejiza más la lectura del gráfico. Bueno, acá tenés algunas licencias que a veces encontramos, ¿no? Este es un gráfico de barras hecho con cigarrillos, porque se está hablando del contrabando de cigarrillos. Entonces, se toma el objeto cigarrillo como una barra y se realiza un gráfico. Y acá también lo que hay es un gráfico de tortas resuelto con tabaco picado, ¿no? Es una manera de reemplazar la barra por un objeto que lo solemos ver muchas veces, pero no siempre es muy feliz esa solución, ¿no? Bueno, este es un gráfico de barras donde la verdad es que hay una cosa que es una tendencia común en diseño de información, que es que cuando se habla de los países se les agrega la bandera. La bandera no siempre es necesaria porque no se está hablando de la bandera. Entonces, agregar la bandera acá complica, ¿no?, la lectura, porque son muchos países y no agrega información la bandera, es más bien una cuestión decorativa. Lo mismo que evidentemente el que diseñó esto agregó este icono acá. ¿Y por qué? Porque quedaba un hueco, ¿no?, en la composición. Entonces eso no tendríamos que hacerlo, no deberíamos agregar elementos porque queden huecos, sino que tendría que estar simplemente la información y nada más. Estas son barras que a la vez están organizadas en tres colores, ¿no? Hablan de la pobreza, de la tremenda pobreza en América Latina, lo cual es terrible. Entonces, de paso, vean esta información, pero digamos, a los gráficos de barras no hay que agregarles otros elementos que compitan con su protagonismo. Digamos. Hay que poder dejar que la gente interprete bien la barra solamente. Bueno, el gráfico de tortas, el 4, son representaciones de valores por medio de áreas. El gráfico de tortas es un tipo de gráfico de áreas, ¿no es cierto? Y de superficies. Y para poder diseñar una torta tenés que contar con el total, con el 100% de algo, de una variable, ¿no? Se trabaja con una sola variable y se diferencian las áreas por colores. Se deben incluir las referencias para que se comprenda bien de qué se trata, ¿no? Esta sería una torta clásica, bien resuelta, con colores que se distinguen claramente, con los valores, y acá tenemos las referencias. Las referencias son muy importantes, no basta con los números. Eso tienen que comprenderlo y diagramar siempre la torta con sus referencias. Bueno, hay tortas que se usan publicitariamente, esta es una torta hecha con helados, por ejemplo, y hay que tener cuidado cuando el gráfico no pasa el filtro sensorial, si está dirigido a personas que no tienen posibilidad de leer bien o de ver bien, y ni hablar de si tienen daltonismo, hay que tener cuidado con los colores, porque en este caso este es el gráfico, digamos, original, y así lo puede llegar a ver un daltónico, entonces cambia sustancialmente, digamos, el sentido del gráfico, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre tenemos que adaptar el diseño a las personas a las cuales nos dirigimos. Este es un gráfico de torta que incluye volumen. Hay que tener cuidado con esto porque, como siempre les digo, tiene que ser tan preciso que no confunda, ¿no?, en cuanto a la manera en que tiene de mostrar realmente los valores. Si no es necesario agregar volumen, no hay que complicar. Bueno, un gráfico de tortas con tortas, eso es muy común, hay muchos resueltos así. Este es un infográfico con un gráfico de tortas, hecho con tortas, sobre las tortas que se prefieren, ¿no? Bueno, ahí tienen otros, se ve que es muy común este asunto de hacer una torta con tortas. Otra torta con tortas, para que vean que van a encontrar muchas con esta idea, o una torta con galletas, etc. Bueno, esto es un exceso que habría que ver de no cometer.
Una torta no puede dividirse en tantas partes porque realmente se complejiza absolutamente su lectura. Y también una torta no se justifica si el 99% de las películas son de las películas son extranjeras y el 1% son españolas. ¿Para qué hago una torta entonces? No se justifica. Entonces hay que tratar de hacer gráficos cuando realmente la información lo permite y lo habilita. Si no, se resuelve con un texto. Bueno, yo te voy a proponer acá unos ejercicios, te voy a dar unos textos acá que son los casos que vos tenés que resolver. Yo te voy a leer abajo del video, pero la idea es que bocetes en tu bitácora, ordena la información, diseña esta información y decime abajo del video qué tipo de gráfico aplicarías en cada uno de estos casos. El primero se refiere a bicicletas, ¿no es cierto? Y acá yo te planteo todo el caso, necesitamos mostrar gráficamente cómo cambia el uso de bicicletas según la etapa del año para proponer una campaña de uso de las mismas en los momentos menos transitados. Acá te pongo todos los valores, toma nota de los valores y contame. Este es el 1, el de las bicicletas. Contame qué tipo de gráfico, hace un RAF, hace un boceto y ponete a diseñar qué tipo de gráfico, según lo que vimos antes en el video, necesitas para resolver esta información de la mejor manera posible. El número 2. Este es un folleto para informar sobre qué vegetales prefiere el público y entonces lo que hago es darte exactamente la misma consigna. Abajo del video en tu bitácora bocetas qué gráfico sería, podés irte para atrás en el video obviamente para ver cuál te parece que es más pertinente, qué tipo de gráfico resolvería este encargo, diseña, hace un boceto y después contestame abajo del video. El número 3, vamos a mostrar un gráfico sobre cómo cambiaron las temperaturas durante la semana, ¿no? Hipotéticamente. Entonces acá te pongo los valores y te pido lo mismo. ¿Qué tipo de gráfico resolvería este encargo? El número 4, consultamos sobre cuáles son las mascotas preferidas por la gente y acá tenés los valores de quiénes son los animalitos preferidos y hace lo mismo, hace un boceto, pensa qué gráfico es mejor y contame abajo del video. Y en el número 5 lo mismo, acá tenemos un gráfico para mostrar las ventas de auto del año 2019 y yo te pongo los datos de cómo fueron esas ventas de autos y te pido que hagas un boceto en tu bitácora, que por supuesto te pongas a diseñar, porque me parece que de paso está bueno aplicar la teoría rápidamente ahí a la práctica y decime qué tipo de gráfico es el número 5. Así que abajo yo espero que me pongas 1, 2, 3, 4, 5 y qué tipo de gráfico hiciste en cada caso. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Acá le pongo, por supuesto, lo que es la fuente básica de este video. Y bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y gracias por su compañía y por estar ahí. Nos vemos.